El antibiograma sirve para determinar el mecanismo de resistencia que obtiene ese patógeno. Ahora, para eso ustedes tienen que saber las características de patogenicidad que tiene ese microorganismo. Si ustedes no identifican las características de patogenicidad, pueden cometer un error al momento de determinar la sensibilidad. Entonces, por eso que primero ustedes, en una lectura, les voy a explicar más o menos en cosas directas y sencillas cómo es lo que ustedes tienen que leer un antibiograma, ¿ya? Y obviamente eso está basado en la parte microbiológica. O sea, ustedes tienen que saber que existen bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, ¿ya? Y cada uno tiene una forma particular, digamos así, de proteger o de inhibir el antibiótico, ¿ya? Entonces, para eso tienen que saber cómo se sintetiza la pared de la bacteria, ¿ya? O sea, uno de los grandes, digamos así, una de las grandes mecanismos que realiza la bacteria para protegerse del medio externo es a través de su pared bacteriana, ¿ya? Si nosotros sabemos identificar la pared bacteriana y las características que tiene tanto el gram positivo como el gram negativo, podemos nosotros más o menos guiarnos a través de la identificación del patógeno cómo está haciendo, cuál sería su mecanismo más frecuente de, digamos así, de resistencia hacia los antibióticos, ¿ya? Para eso yo tengo que saber cómo se forma el péptido glicano. El péptido glicano es el componente, es la proteína. Es como, por ejemplo, ustedes cuando arman una pared requieren de ladrillos y cemento, ¿verdad? Ya. Algo parecido va a ser la bacteria. La bacteria lo que va a hacer es fabricar dentro del citoplasma, o sea, dentro de la misma bacteria, va a fabricar los ladrillos, ¿ya? Pero para que pegue esos ladrillos va a necesitar enlaces, ¿ya? Esos enlaces pueden ser enlaces que enlazan entre ambas glucosas o que enlazan entre proteínas. Entonces, el cemento vendrían a ser esos enlaces que van a permitir que la pared esté bien sostenida y armada en la parte externa, ¿ya? Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es la membrana citoplasmática. Toda bacteria tiene una membrana, ¿verdad? Igual que toda célula. Todas células tienen una membrana citoplasmática. Pero la bacteria, al ser dependiente netamente de su metabolismo, requiere de una pared extra. A eso nosotros le llamamos pared bacteriana, ¿no? Y esa pared bacteriana está formado por el péptido glicano. Ese péptido glicano está formado por estos glucopéptidos, el NAM y el NAC. Estos se van a formar dentro del citoplasma. Y estos van a ser transportados hacia la parte externa a través de esta enzima que se llama el bactoprenol. Y ahí se van a estar enlazando con una infinidad de radicales que se van a impregnar alrededor de la membrana y también el péptido glicano, permitiendo así que se enlacen uno con el otro. ¿Para qué me permite determinar estos mecanismos en los cuales la bacteria va a formar la pared bacteriana? Es que los antibióticos actúan en uno de los niveles en los cuales va a inhibir la fabricación de este peptidoglicano, ¿ya? Por ejemplo, la vancomicina lo que puede hacer es alterar la membrana para que no se forme, por ejemplo, no se pueda determinar la última terminación del peptidoglicano, que está formado por el dialanina, que son aminoácidos. Y al no determinarse, obviamente lo que va a perderse es la unión entre los fijadores de penicilina. Los fijadores de penicilina son como proteínas gigantes que se van a pegar dentro del citoplasma y van a hacer el anclaje del péptido glicano, ¿ya? O los famosísimos PDPs que se llaman, los PDPs, ¿ya? Fijadores de penicilina.
el peptidoglicano se van a estar uniendo y formando al final la pared, que vendría a ser como una pared extra que va a tener las bacterias. Eso quiere decir que va a haber bacterias que van a desarrollar netamente su resistencia en la pared. Otras van a fabricar enzimas que lo que van a hacer es destruir a los antibióticos. Otros lo que van a hacer es tratar, por ejemplo, que cuando el antibiótico esté dentro del citoplasma, eliminarlo a través de bombas de flujo. O sea, la bacteria lo que va a tratar de hacer es eliminar al antibiótico o tratar de que el antibiótico no cause efecto ni en la pared, ni en la membrana, ni en el citoplasma de la bacteria. ¿Ya? ¿Cuáles son esos pasos de la síntesis del peptidoglicano? Bueno, son 4, ¿no? Primero es la síntesis de los precursores, que es el NAC y el NAC. Luego se va a dar el transporte a través del lactofenol. Luego se va a hacer la transclucidación, ¿ya? Que es el proceso en el cual estos NAC y NAC se van a empezar a enlazar entre sí. Y luego la transpeptidación, donde ya con los PVPs que se han formado dentro de la membrana se fijan y forman la columna, ¿no? de la pared bacteriana. Ya vendrían a ser las columnas, ¿no? Y los NAC vendrían a ser los ladrillos de esas, o en este caso de la pared. ¿Ya? Entonces no se olviden, son 4 procesos en los cuales se va a formar la pared. Entonces, en la transpeptidación actúan los beta-lactámicos, acá, que es el gran grupo de medicamentos antibióticos que tenemos, ¿no? Son 4 subfamilias o subtipos que tenemos. Las penicilinas, los derivados de penicilina, las cefalosporinas y, ¿qué más? Los carbapenémicos y los monobactámicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación de un antibiograma? Primero hay que saber el patógeno. Obviamente para eso yo tengo que saber, cuando me dan la lectura, identificar el patógeno. Lo que tengo que saber es, por ejemplo, es un Escherichia coli. Lo que yo tengo que saber del Escherichia coli, cómo es su membrana y cuál es la resistencia más frecuente que va a tener el Escherichia coli. Si es un Staphylococcus aureus, yo lo que tengo que saber que es un gran positivo, ¿no? que tiene la capacidad de producir enzimas y también de inhibir o provocar el cambio dentro de la pared bacteriana. Entonces yo previamente tengo que tener un conocimiento previo de cada uno de los gérmenes. Obviamente que no es necesario que sepan pues, los miles de gérmenes que hay, pero tienen que saber los que con mayor frecuencia se reportan en una infección tanto comunitaria como intrahospitalaria. Entonces, las que los menciono son los más frecuentes. Obviamente que también dentro de los gran positivos están el Staphylococcus aureus, está el Streptococcus pneumoniae, ¿qué más? Los Staphylococcus coagulasa negativa, entre ellos está el epidermidis, ¿no? Entonces hay un gran grupo que ustedes tienen que saber. De los Streptococcus, el más peligroso es el pneumoniae, porque el pneumoniae es el que normalmente nosotros tenemos en nuestra microbiota y es el que produce con mayor frecuencia neumonías tanto en niños, adultos mayores, ¿no? Y adultos jóvenes. Entonces, eso por ejemplo ya tiene que ir impregnado en mí que cuál es el mecanismo de resistencia que va a tener o las características que va a tener ese patógeno, ¿no? A ver, dime, ¿cuáles son esas características que tiene el Streptococcus pneumoniae? No, a su compañera. ¿Cuáles son esas características que tiene el Streptococcus? ¿Cómo la clasificamos? ¿En qué grupo está ubicado el Streptococcus? ¿Qué más? Coagulasa. Catalasa. No, eso es de los cocos, es coagulasa.
gran problema, ¿no? Si yo no sé cómo identificar al patógeno, entonces ahí voy a tener una debilidad. Porque si yo no clasifico, lamentablemente yo voy a perder mucho la importancia, la información que me va a abarcar solamente la identificación del patógeno. Hay patógenos que no son que son propios de la comunidad, pero son transmitidos a través de animales. Y esos normalmente son sensibles a penicilina. ¿Por qué? Esa idea de que todo paciente séptico tengo que darle un antibiótico multidroga resistente o que tenga tendencia a hacer resistencia es falso, ¿ya? Por eso que la identificación se va a dar uno con los antecedentes clínicos del paciente y con el aislamiento del patógeno. Pero si yo no sé identificar, por ejemplo, que el Streptococcus pneumoniae esté impregnado en las vías respiratorias y que este paciente previamente ha estado hospitalizado o ha estado recibiendo antibióticos previos, o el paciente ha estado entubado, ¿no? Previamente, está en la unidad de cuidados intensivos, el riesgo de que yo pueda analizar un microorganismo que posiblemente sea colonizado no va a ir de la mano con la clínica del paciente. Entonces, en el antibiograma la identificación es importantísimo del microorganismo. Porque no solamente te va a determinar la resistencia, o sea, la sensibilidad y la resistencia del germen, sino que te va a dar características propias que tiene el germen. ¿Se entiende o no? Bien. Si yo les digo, por ejemplo, ¿dónde se ubica la pseudomonas? Los fermentadores. Ya, entonces, ahí tengo que volver a repasar, ¿verdad? Tienen que volver a repasar, chicos. Porque yo no les voy a volver a explicar microbiología. Ese ya es un tema que ustedes ya han llevado. Entonces, yo para eso yo tengo que saber que la Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo no fermentador. No fermenta. Por lo tanto, al no ser fermentador, yo lo que tengo que saber es qué grupo de antibióticos son antipseudomónicos, por ejemplo. Identificando, sin necesidad de ver el antibiograma, yo ya más o menos tengo que saber dentro de mi cabeza qué medicamentos son antipseudomónicos o qué familias son antipseudomónicas y cuál es mi primera opción dentro del uso de antibióticos antipseudomónicos. Porque si yo tampoco no sé cuáles son esos antibióticos antipseudomónicos, ¿qué voy a suceder? Voy a empezar, por ejemplo, me pone vancomicina o caselina, ¿eso me sirve? Me pone cefoxitina, ¿me va a servir? O si me pone cefalosporinas de primera generación, ¿me sirve? Y yo lo estoy leyendo y todavía te reporta como sensible. Es algo absurdo, pero así sucede, pues, chicos. Por eso yo les digo, o sea, la cuestión es que ustedes identifiquen al patógeno y de acuerdo al patógeno es lo que nosotros vamos a indicar el medicamento. Y lo que nosotros ya tenemos que saber previamente, qué capacidades tiene este patógeno a provocar resistencia. Porque mira, si yo les hablo nada más de la pseudomona, eso quiere decir que la pseudomona hace resistencia a otro grupo de antibióticos. Por eso que solamente existe un grupo específico de antibióticos antipseudomónicos. ¿Se entiende, verdad? Es igualito. Por ejemplo, un enterococo. ¿Qué es un enterococo? Gran positivo. Ya, es un gran positivo. Hemolítico. Hemoliza. No hemoliza. Hemoliza levemente. No hemoliza. Entonces, ¿dónde está? Catalasa negativa. A ver. Era toda tu disposición de mañana. Tu antibiótico, digo. Acá están los cocos. La mayoría son aeróbicos. ¿Qué quiere decir aeróbicos? Que son dependientes del oxígeno. Cuando yo miro el microscopio, yo puedo encontrar así y así. Pero no siempre vas a encontrar así. Puedes encontrar así. Y tú, para que puedas diferenciar, lo que haces es una reacción enzimática.
para que diferencies entre un estreptococo y un... Ya. ¿Por qué? Porque con el microscopio, obviamente, estafilococo quiere decir racimo de uvas, ¿no? Y el otro en cadena. Pero no siempre cuando tú visualizas en la lámina vas a encontrar gram positivos de esa forma o de esta forma. Entonces, ¿qué realizas? Catalasa. Le pones encima catalasa. Si es una catalasa positiva, es un estafilococo aureus. Si es una catalasa negativa, es un estreptococo, simple. La catalasa no te identifica el grupo de estreptococos o de estafilococos. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Cuando ya tienes acá, ahora acá lo que se utiliza son las coagulasas. ¿Y acá qué se utiliza? Las hemólisis. Ya, y de acuerdo a eso se va a dividir los grupos, ¿no? Cuando yo digo coagulasa negativo, ¿qué quiere decir? Que no coagula. Y coagulasa positivo, por eso. Lo que coagulan normalmente es el estafilococo aureus. ¿Por qué? Porque tiene toxinas este de acá. Este no tiene toxinas. Pero si me sale aquí positivo para coagulasa negativa, que puede ser el estafilococo epidermidis, yo lo que tengo que saber en mi cabecita, y tengo que, obviamente, ¿cómo lo voy a obtener esa información? ¿Por ósmosis? ¿Por qué? No, ¿sí o no? Leyendo, pues. Tienen que leer. Ya, entonces, yo lo que tengo que saber es que ese estafilococo epidermidis tiene resistencia a oxacilina, tiene resistencia a cefoxitina. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene una resistencia primitiva a ciertos medicamentos. Entonces, cuando yo leo en un antibiograma, ¿qué va a suceder? Si me sale sensible, tengo que interpretarlo de que posiblemente no lo sea, ¿verdad? Porque el hecho nada más que ya me está indicando que sea una coagulasa negativa, existe la alta sospecha de que sea resistente a medicamentos como son la cefalosporina, las penicilinas, sin necesidad de que yo lea el antibiograma. Ya cuando lea el antibiograma, ya pues me va a venir todas las familias a las cuales es sensible. Y a partir de ahí yo voy a tomar mi decisión si este germen está provocando o no infección en el paciente. Igualito es acá. El estafilococo aureus es sensible a la oxa, a la cefoxitina, a las cefaloporinas de primera generación. Pero si es un paciente que ha estado en una unidad de cuidados intensivos, ha recibido antibióticos previos, y el paciente ha estado hospitalizado previamente, ¿no es probable que este estafilococo aureus que ha pasado? Sospechamos de un marzo. Entonces, ¿qué quiere decir? Un estafilococo penicilina resistente. Igualitas con los otros gérmenes. Entonces, primero, y esto es solamente un tip, chicos, identificación. ¿Ya? Entonces, Karen, lo vamos a dejar por ahora. ¿Ya? La siguiente clase les voy a traer ya láminas, todo eso, para hacer la lectura netamente. Pero obviamente, antes de que hagan la lectura, previamente deben tener conocimientos previos de los gérmenes. Ya saben. La próxima semana vamos a irnos directamente a hacer la lectura de los antibiogramas nada más.